Y esta preciosa noche vamos a estar trayendo el estudio bíblico. Es prácticamente una continuación de la semana pasada. El pastor Raúl hablaba la semana pasada, ¿por qué soy cristiano pentecostal evangélico y no musulmán o no islámico? Y le recomendamos que vea ese video para que pueda entender lo que vamos a hablar en esta noche. Así que ahí está en Facebook y está en nuestra página de YouTube. Usted vaya a la página de YouTube y lo va a encontrar ahí. ¿Por qué soy cristiano pentecostal evangélico y no musulmán o islámico? Bendito el nombre del Señor. Pero esta noche vamos a traer el estudio, ¿por qué soy cristiano pentecostal evangélico y no Chrislam? Chrislam, aleluya. Y así que ahí vamos a estar hablando de ese movimiento llamado Chrislam. Bendito el nombre del Señor. Y usted estará pensando, wow, Chrislam, se escucha muy poco. No es una de las cosas más escuchadas aquí en los Estados Unidos, pero hermano, sí, existe un movimiento llamado Chrislam. Bendito el nombre del Señor. Pero vamos a entrar a la palabra del Señor de inmediato. La palabra del Señor en Primera de Corintios capítulo 9. Primera de Corintios capítulo 9. Busque su palabra, busque la Biblia. Primera de Corintios capítulo 9. Versos del 18 al 23. Le vamos a dar un segundito para que busque. Primera de Corintios capítulo 9, versos del 18 al 23. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Podría yo decir que este es uno de los estudios bíblicos más complicados que me ha tocado preparar. Hermano, yo creo que llevo como unas 3 semanas trabajando en este bosquejo y esto ha sido sumamente difícil. Ya usted va a ver las razones por las cuales se ha hecho tan difícil. Primera de Corintios capítulo 9, verso del 18 al 23, y dice la gloriosa palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es la palabra viva, en el nombre de Jesús. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todo, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme compartícipe de él. Gracias, Dios mío, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, por el poder de tu palabra bendita. No te pido, Dios mío, que bendiga tu palabra ya es bendita, sino que nos bendiga a nosotros a través de ella. Padre, que tengas misericordia de nosotros en esta noche, Señor. Que sea tu palabra, yo solamente un vaso en tus manos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y gracias, Señor. Aleluya. Y como les decía, ¿por qué soy cristiano pentecostal evangélico y no Chrislam o Chrislam? Aleluya. Y si vamos a comenzar, yo creo que podemos comenzar dando quizás una definición
una definición corta, hacemos una pregunta: ¿qué es Crislam? ¿Qué es Crislam? Y en esta noche voy a estar yéndome directamente y leyendo bastante del bosquejo, aleluya, para poder ir llevando la cronología de lo que vamos a estar hablando, aleluya. Y la definición genérica de Wikipedia es una mezcla de cristianismo e islamismo, y puede referirse una mezcla de cristianismo, esa es la definición que da Wikipedia. Una mezcla de cristianismo o islamismo, y puede referirse como Crislam nigeriano. Crislam nigeriano, que es la fusión de cristianismo con islamismo entre los Yoruba de Nigeria. En otras palabras, esto no es algo que salió de aquí de Estados Unidos. Esto es algo que se organizó allá en Nigeria, con el propósito de poder alcanzar a aquellos islámicos, aleluya, o a aquellos musulmanes, aleluya, quizás los más jóvenes. Y hicieron como una mezcla de cristianismo con islamismo, definida por un escritor inglés. El nombre de este escritor es Arthur C. Clarke. Arthur C. Clarke es un escritor de ciencias y de ciencia ficción, inventor futurista, y escribió una novela en el 1993. Mire a la fecha que estamos diciendo, 1993. Y en esa novela llamada El Martillo de Dios, él dice que es como si fuera una religión ficticia. Es como si fuera una religión ficticia, el Crislam. Si nosotros tomamos las definiciones, yo bajé todo eso. Todas las definiciones que podemos encontrar, verdaderamente encontramos que el Crislam, prácticamente por definición, tanto como por definición como por testimonio de aquellos que en alguna u otra forma han estado envueltos o han sido parte de la base del Crislam, dicen que el Crislam no es una religión como tal. Entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando? Ese fue el problema que yo me encontré cuando comencé a hacer la investigación en cuanto a este movimiento, porque por lo regular nosotros buscamos los fundamentos, buscamos la historia, buscamos cuál es el fundamento bíblico o el libro inicial de ellos, o qué es lo que ellos tienen, en qué se basan, cuál es su doctrina. Hermano, pero cuando nos enfrentamos a un movimiento que no tiene religión como tal, o un movimiento que no profesa una religión como tal, entonces nos encontramos con algo que parece ser como si fuera un fantasma. Estamos buscando algo que no encontramos. El Crislam viene siendo un movimiento, se define más bien como un movimiento en forma de evangelización a los musulmanes a través de la unión del Islam con el cristianismo. Esta unión del Islam con el cristianismo que este movimiento hace, o que este movimiento ha creado, y vamos a definirlo más adelante, lo que es el movimiento, su nombre, de dónde vienen y todo lo demás, tenemos ahí, hermano, porque te digo que nos dio trabajo, pero encontramos la fuente. Esta unión es basada únicamente a través de pasajes bíblicos que pueden mostrar algún tipo de similitud con pasajes del Corán. O sea, ellos utilizan la palabra del Señor y utilizan el Corán y buscan pasajes que sean similares entre uno y el otro
para entonces intentar comenzar a evangelizar musulmanes y supuestamente convertirlos al cristianismo. Dizque convertirlos al cristianismo. Vamos a ver más adelante cuál es el problema. Bendito el nombre de Jesús. Y por cuya razón tocan muy poco o casi nada la doctrina de Dios y se inclinan mayormente a aquello que muestra algún tipo de afecto al prójimo. Y esa es su estrategia. Aquellos que están predicando el Islam o que están en ese movimiento, ellos no tocan mucho lo que tiene que ver con la doctrina de Dios. Y si usted puede darse cuenta en los estudios bíblicos que hemos ido trayendo, que el hermano pastor ha ido trayendo, mayormente buscamos lo que es perteneciente a la doctrina de Dios, porque ahí es donde se cae casi toda falsa religión y toda falsa doctrina. Ahí es donde ellos fallan y se caen. Pero esta gente no lo toca mucho, si acaso por encimita alguna que otra cosa. Y vamos a ver unos versos bíblicos más adelante y la comparación con el Corán para ver dónde es que ellos se basan en cuanto a eso. Entonces pues tocan muy poco lo que es verdaderamente la doctrina de Dios. Ahora, eso sí, esta gente lo que hace es que ellos se acercan mayormente, porque si algo tiene el Corán, es que el Corán hace de la persona una relación social donde aquel que predica el islamismo tiene que hacer una amistad para poder convencer y traer. Entonces ellos se basan más en la relación personal entre unos y el otro. Para esto se reúne un grupo de personas y estos grupos de personas forman una organización llamada con sus siglas en inglés IM, que viene siendo Internal Movement, movimiento del interior. Hermano, que mucho trabajo me dio encontrar eso. Le digo más, tuve que hasta que comprar un libro para ver de dónde salían y todo lo demás. Este movimiento evangelístico, mire la palabra que estoy utilizando, evangelístico, sabiendo que el cristianismo y el islamismo no es compatible, solamente buscan esas porciones entre uno y otro que tienen similitud. La forma o la manera de mantenerse en el momento para no ser descubiertos. O sea, esta organización dice que cristiana, escuche bien, dice que cristiana. Para refugiarse tras ella, ellos cogen y hacen una fundación o forman una iglesia con un nombre totalmente distinto para ellos mantenerse en el anonimato debajo de esa iglesia en Nigeria, llamado cristiano, predicando palabras como cristiano, pero entonces el movimiento del interior se mantiene en el anonimato porque no quieren ser descubiertos con el que están haciendo. Y la organización se llama, la organización o la iglesia en Nigeria se llama la Agenda Internacional de Misiones Fronterizas. Y me dio mucho trabajo encontrar, pero aquí encontramos de la página directamente de ellos. Se llaman los IJFM, International Journal of Frontier Missionaries or Missiology. Vienen siendo entonces una organización que es la Agenda Internacional de Misiones Fronterizas y tienen una segunda iglesia o un segundo lugar de refugio que se llama Misiones Evangélicas Central. Así que para nosotros poder entender lo que hace el movimiento del interior, había que estudiar entonces cuál es la base de esta iglesia. Dice que es cristiana, predicando supuestamente el evangelio, pero entonces promoviendo una fusión y promoviendo una mezcolanza entre el cristianismo
y el islamismo haciendo cosas que la palabra del Señor dice que debe de hacer. Para entender eso, aquí el fundador, uno de los fundadores o cofundadores, por aquí, porque buscamos toda la información en la misma página de ellos, el doctor Ralph Winter, y ahí está. Nosotros lo bajamos directamente de ijfm.org y ellos tienen ahí los estudios, ellos hacen las cosas y tienen todo ahí. Estamos bien profundo buscando. Bendito el nombre del Señor. Y esto es algo que usted lo puede corroborar. Entra al internet y usted busca todo esto y ahí va a entrar todo eso. Simplemente que no le vamos a dar más crédito del que se merece, porque hermano, en verdad no se merece ningún crédito. Aquí el crédito se lo merece Jesucristo, nuestro Dios todopoderoso, que para nosotros predicar no necesitamos estar mezclando. Para nosotros predicar el evangelio no necesitamos estar buscando muletillas, ni estar buscando ninguna otra la palabra de Dios y la unción del Espíritu Santo. Bendito el nombre de Jesús. Ahí está. Entonces, aquí esta organización que se refugia tras los IAM, ellos comienzan a trabajar en el anonimato. Entonces, la información que hay del IAM no es mucha. Pero yo dije, bueno, aquí esta información tiene que aparecer de algún lado. De algún lado tiene que aparecer. Pues entonces me voy y busco hasta que encuentro un llamado Chrislam. Aquí. Hermano, hemos buscado y buscado y buscado. Y apareció este libro llamado Chrislam. Y este libro llamado es un libro que todas las que es anticristiano piensa hacer se deben hacer pensar a ningún tipo de otra religión o de cualquier otra manera. Este libro llamado Chrislam, que es fue editado por mi hermano doctor Lingel y ya presidente de Victory Leader of I2 Ministries. O sea, es el presidente. A ver, no me quiero ir del bosquejo porque el presidente misionero del ministerio Ministry, I2, que significa I2. Y ha estado envuelto en el evangelismo de musulmanes desde el 1991 al verdadero evangelismo de musulmanes. Este doctor, el doctor Joshua Lingel, está tratando de traer información. Es necesario saber de cuál es la fuente que estamos utilizando, quién es la persona, de dónde es que viene todo esto, porque esto es algo que usted lo puede ver, hermano, y si algo donde las fuentes existentes son pocas, pues entonces tenemos que ser bien meticulosos en dónde nos estamos arreguindando, hermano. Yo puedo decir una cosa aquí, pero hay que corroborar allá. Lo que yo estoy diciendo es cierto. El doctor Joshua Lee graduó de estudiante cristiana al Islam en el 1999. Y escuche bien lo que voy a decir ahora. Desde el año 2003 hasta el año 2009 fue cofundador y director del proyecto Estrategia del Ministerio de Ravi Zacharias International Ministry. O sea, Joshua Lingel fue cofundador y director del proyecto de estrategias para la evangelización de Ravi Zacharias International Ministry.
Cuando yo llegué a esa información, entonces sí puedo decir, aleluya, con ese tipo, gracias. Ajá, un poquito el amarillo. Así que sabemos que Joshua tiene entrenamiento de apologética cristiana, aleluya, a través del ministerio de nuestro hermano Ravi Zacharias. No solamente eso, sino que fue cofundador de esa estrategias para evangelización de este doctor Joshua Linger él dice en su libro, para entender este grupo llamado I.M. o Ministerio del Interior, hay que entender lo que promueve la organización. En otras palabras, para poder, aquí estamos, para poder entender al Ministerio del Interior, hay que entender lo que promueve esta supuesta que cristiana iglesia. O sea, esto no lo vamos a entender si no entendemos cuál es el propósito detrás de esta iglesia, y así uno se da cuenta de qué es lo que promueve esta. Bendito el nombre del Señor. Y ya mismo vamos a entrar más profundo en la palabra y le vamos a enseñar lo que esto significa. Le acabo de enseñar. Aleluya. Así que, ¿qué promueve entonces esta iglesia o este lugar? Que son iglesias donde se esconden estas. Y déjame buscarlo aquí porque es que el nombre es tan raro que hasta ni aprender. Déjame aquí. The International Frontier Ministry, los del Ministerio de la Internacional de Teología Fronteriza, ese. Promover el diálogo, esto es lo que ellos hacen, promover el diálogo intergeneracional. De diferentes culturas. Los líderes, ancianos mayores y jóvenes. O sea, hacen una mezcla de aquellos que son mayores en el evangelio de algunas, digo que es que se caen, porque conocen la palabra también, están caídos, verdad, bendito el Señor. Y a esos jóvenes que son islámicos, que están buscando mayormente a la juventud islámica para cultivar, número 2, cultivar una fraternidad internacional fronteriza. O sea, van a cultivar esa fraternidad. ¿Qué hace esa iglesia? Están escondiendo los de ellos van a tener esa fraternidad internacional y van a desarrollar, aleluya, en pensamiento, sociología, de misiones, ¿qué más? Realzar, de mantener y renovar y crear agencias misioneras como frontera. O sea, van a dar todo lo que tengan que dar y hacer todo lo que tengan que hacer para que ese movimiento se multiplique. O sea, la necesidad de poder mantener, renovar y crear muchos más lugares satélites donde ellos puedan comenzar a llevar esa palabra. Bendito el nombre del Señor. Alentar estudios multidimensionales. Escuche bien, alentar estudios multidimensionales e interdisciplinarios. O sea, ellos van a entrar a unas dimensiones múltiples
de diferentes religiones, de diferentes posturas, bendito el nombre del Señor, y entonces hacen una interdisciplina de toda esa mezcla y comienzan a llamar entonces esto Chrislam. Fomentar la unión espiritual y crecimiento intelectual. Mire, eso suena hasta bonito. Eso suena hasta lindo. Hermano, a mí me dicen algo así en mi iglesia y yo digo, wow, la verdad que eso es espiritual. Fomentar la devoción espiritual y crecimiento intelectual. ¿Quién no quiere crecer en el Evangelio? ¿Quién no quiere conocer a Jesucristo? ¿Quién no quiere conocer algo? ¿Quién no quiere crecer espiritualmente? Pero el crecimiento espiritual no está basado en la palabra de Dios, sino está basado en la mezcla del Chrislam. ¿Ok? Y abogar o defender una iglesia para todos estos, para todos. Es abogar, que viene siendo abogar, es defender una iglesia para todos. Y usted dice, wow, eso está precioso. Eso está divino. ¿Sabes qué? No está divino ni está precioso, porque una iglesia para todos, en el contexto en que ellos lo están poniendo, es una iglesia ecuménica. Es una iglesia donde cualquiera puede venir. Tú eres cristiano, ven, no hay ningún problema. Tú eres islámico, eres musulmán, ven, que no hay ningún problema. Aquí nos sentamos todos juntitos, aquí nos echamos los brazos todos juntitos y aquí estamos todos juntos y no hay ningún problema. Tú adoras a tu Jehová, a tu Dios, y tú adoras a Alá y tú puedes hacer lo que sea y aquí no vas a tener ningún problema. Eso es lo que promueve esta iglesia y el movimiento del interior. Wow. Ya se mencionó que este grupo llamado IM, Movimiento del Interior, utiliza una serie de porciones bíblicas y las juntan, estas porciones bíblicas, con porciones del Corán para justificar la postura que ellos están llevando a la gente. Bien, ahora qué bien, qué postura. No, esta es la postura principal del IAM, del movimiento de ese movimiento misionero del interior, donde dice, ellos le dicen a esos jóvenes, no tienes que dejar de ser musulmán para ser cristiano. Come on. No tienes que dejar de ser musulmán para ser cristiano, utilizando como base la porción bíblica que acabamos de leer de 1 Corintios capítulo 9, del verso 18 en adelante hasta el verso 23, porque supuestamente que Pablo se hizo de todo para todos. Entonces, ellos no tienen que dejar de ser musulmanes para poder ser cristianos. Excuse me, discúlpame. ¿Estará Dios contento con una postura como esa? Cuando convertirse a Jesucristo en realidad es dejarlo todo atrás y seguir a Jesucristo y a su palabra. La palabra de Dios única y exclusivamente. No se lo tienen que decir a sus padres o a sus familiares para no tener un problema. Porque ellos saben que una vez que los padres o los familiares sepan que esos jóvenes están visitando un lugar disque evangélico, pues entonces son excomulgados. Y les puede costar hasta la vida. Si usted ve el estudio bíblico de la semana pasada, ¿por qué soy cristiano, pentecostal, evangélico y no musulmán o no islámico? Ahí usted va a entender esas razones. No vamos a entrar en eso porque eso ya se habló la semana pasada. Pero eso es lo que está promoviendo esta gente. Esta gente lo que está promoviendo es un evangelio. Es más, no es un evangelio. Esta gente lo que están promoviendo es un islamismo barato, disfrazado de un evangelio más barato
todavía. Bendito el nombre del Señor. Esta gente hicieron entonces un recuento de lo que dice la palabra del Señor. Y vamos a buscar con qué la podemos mezclar dentro de aquello que es el Corán. Entonces ahí lo pusieron todo junto y pusieron la explicación de por qué ellos hacen eso, de cómo ellos lo hacen, de cuál es la forma y la estrategia de ellos hacerlo, y lo convierten todo en una carta de presentación para el movimiento del interior. Y esa carta, mira hermano, cuando yo fui a buscar la carta me sorprendí. La cartita tiene 200 y pico de páginas. Es un libro. La cartita tiene un libro, es un libro. Common word, Muslim and una palabra. Musulmanes y cristianos, amor a Dios y vecinos. Un libro, hermano, esto es un libro, esta carta, esto es un libro, hermano. Y esto dice una serie de cosas aquí que cuando yo me pongo a leerla y me puse a buscar, yo digo, Dios mío. Ay, sí, yo creo que la trompeta ya está a punto de sonar, porque la verdad que esto está terrible. Es tanto lo que hay aquí adentro que ellos se vieron en la obligación de sacar un compendio. Y también lo encontré. Lo único que el compendio tiene quizás como unas 40 páginas ya, ¿no? Y aquí entonces tienen el concentrado, dice the ACW letter, que viene siendo a common word between us and you. Es la palabra común entre ustedes o entre nosotros y ustedes. Es la palabra común entre los musulmanes o los islámicos y los cristianos. Cuando la pasada semana nosotros nos dimos cuenta que es que no tenemos nada en común. Porque Alá no es Jehová, Alá no es Dios. Y nosotros sabemos que la religión islámica no es para nada compatible con el Evangelio de Jesucristo. Es más, en el Islam, Jesucristo no es Dios. Y eso se habló la semana pasada aquí. Jesucristo no es Dios. Y ellos mencionan pasajes bíblicos que dice y dijo Jesús, y utilizan palabras de él y todo lo demás, pero para ellos Jesucristo no es Dios. Ahora utilizan entonces supuestamente algo en común, muy sencillo, que son monoteístas, creen en un solo Dios. Igual que los cristianos creen en un solo Dios. Entonces ellos dicen que como creen en un solo Dios, es el mismo Dios. Cuando en realidad no es el mismo Dios. Y aquí está el compendio, hermano, un compendio como de 35, 40 páginas. No leí el libro, voy a leer esto. Saqué 2 o 3 cositas de aquí que era lo necesario, amado hermano. Y el 85, 90% era mayormente del Corán y no de la palabra. Alguno que otro versículo aquí, hermano, es un islamismo disfrazado con un bañito de evangelio por encima, de palabra de Dios, hermano, que verdaderamente no hace ni sentido. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ¿qué más se me queda por aquí? Lo tengo ya prácticamente casi todo. Vamos a ver entonces, tuve que aprender a leer al revés. Hermano, porque el Corán, pues yo creo que aquí nosotros los americanos somos los únicos que leemos de izquierda a derecha y esta gente lee de derecha a izquierda. Entonces en el Corán pues tuve que ponerme a aprender a leer al revés para poder darme la cuenta. Así que el libro está al revés y se abre así del otro lado. Ay, Cristo amado, hermano, gózate en el amor de Jesucristo. Gózate que Dios es bueno. Vamos a entrar a unas porciones bíblicas, hermano, porque verdaderamente no le queremos dar el crédito que no se merecen ni las organizaciones ni todo eso, sino que queremos entrar entonces en el conflicto como tal, porque en el conflicto como tal nosotros podemos entender que qué es lo que ellos están haciendo y el por qué entonces el Chrislam no es
no es nada cristiano, ni para los musulmanes ni para los cristianos. Hermano, porque eso es otro problema que están teniendo ellos allí. Que es que no solamente están disque rescatando musulmanes para el evangelio para el evangelio cristiano, hermano, pero entonces hay cristianos que se están metiendo, entonces, porque si ellos pueden practicar cristianismo sin dejar de ser musulmanes, entonces hay cristianos que pueden practicar el islamismo sin dejar de ser cristianos. Y se están convirtiendo en idólatras. Eso es idolatría. Bendito el nombre del Señor. Vamos a buscar en el libro de Marcos capítulo 12. Vamos a buscar a ver qué ellos reclaman o qué ellos dicen. Marcos capítulo 12. Bendito el nombre de Jesús. Marcos capítulo 12. Verso del 29 al 31. Y yo sé que usted no tiene el Corán como usted. Y como yo sé que usted no lo tiene que buscar, pero yo lo voy a buscar aquí. Y yo voy a buscar Al-Surah 112. A ver, que está prácticamente al final. 110, 111, 112, aquí. Ok, vamos primero entonces a Marcos capítulo 12. Hermano, vaya tomando nota para que usted se dé cuenta de cómo una gente con la mente distorsionada, llena del diablo, hermanos, se atreven a sacar porciones bíblicas y compararlas con porciones del Corán, para evangelizar a un grupo de personas. Marcos capítulo 12, verso 29. ¿Dónde ando? Por aquí. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermano. Marcos 12, 29. A ver si estoy bien. Ajá. Marcos, no, estoy en el capítulo 10, no en el capítulo 12. Bendito el Señor. Y usted allá buscando y yo en la página que no es. Aquí estamos, ahora sí. Jesús le respondió, Marcos capítulo 12. Yo estaba por allá por el capítulo 10. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Escuche bien, eso nosotros ya lo conocemos. Surah de la adoración pura en el Corán, Surah 112, dice: di, Él es Alá, uno. Alá, el Señor absoluto. No ha engendrado ni ha sido engendrado. Y no hay nadie que se le parezca. Alá, uno. Y Jehová, un solo Dios. Y a ese Señor adorarás. Entonces ellos ponen esta porción bíblica junto con la porción del libro de Marcos y comienzan entonces a decir que Alá es el mismo Dios y que Alá es uno, igual que el Dios de los cristianos. Alá es uno, es el mismo Dios. Pues no es el mismo Dios, eso es mentira. Véase ese video de la semana pasada para que usted sepa por qué ahí Alá no es Jehová, ni es Jesús, ni es el Dios de la Biblia. Bendito el nombre del Señor. Marcos 12. Jesús le respondió. En esa misma porción bíblica de Marcos. Vamos entonces a buscar el Surah 73.
Vamos a buscar por aquí porque tienen otra porción bíblica que supuestamente respalda. Surah 73, ¿dónde va? Ya voy por el 76, esto está al revés aquí. 72. Cosas, hermano. Yo sé que esto es un poquito tedioso. Ajá, aquí estamos. Vamos a volver a leer la porción en Marcos. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Surah 73, Aleya 8. Hasta eso me aprendí, que es el versículo. Recuerda el nombre de tu Señor y concéntrate de lleno en Él. El Señor del oriente y del occidente, no hay Dios sino Él. Tomadlo como protector. Entonces te están diciendo ahí que es el mismo Dios. Bendito el nombre del Señor, cuando nosotros sabemos que eso no es así. Vamos a entrar otra porción bíblica más. Vamos a dar simplemente varios ejemplos. Juan capítulo 1, verso 3. Juan capítulo 1, verso 3. Hermano, esto es una cosa tan difícil y aquí lo estamos trayendo que parece ser fácil, hermano, pero encontrar toda esta información fue sumamente tedioso, no fue fácil. Porque verdaderamente esto es una información que no se encuentra en todas partes. Hubo que verdaderamente investigar. En Juan capítulo 1, verso 3, y luego vamos a entrar a Génesis 1:1. Mire lo que dice. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Repito, utiliza solamente el verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Génesis 1:1, que nosotros ya prácticamente lo sabemos de memoria, que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Surah 6. Aquí en la cosa esta de los musulmanes. En el número 6. Surah 6. 102. A ver, por aquí, 102, aquí está. Surah 6, 102. En comparación a Génesis 1:1 y en comparación a Juan capítulo 1, verso 3. Dice así: ese es Alá, vuestro Señor. No hay Dios sino Él, el creador de todo. Adoradle pues. El creador de todo. El Señor reprenda al diablo. El creador de todo. Cuando el creador era Jesucristo, que dice en el libro de Juan que todas las cosas por Él fueron hechas y nada fue hecho si no hubiese sido por Él. Y luego en el verso 14 dice que, porque dice en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el verso 14, hablando de ese mismo, porque es que ellos utilizan solamente el verso 3 y no utilizan ninguna otra cosa más, pero el verbo se hizo carne. Bendito el nombre de Jesús. Ahí en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1. Vamos a ver. Aquí lo que sucede es lo siguiente. Lo que sucede es lo siguiente.
tenemos ahí varios ejemplos, hay mucho más. Hay muchos más ejemplos donde ellos ponen una cosa con la otra. Y lo que están es trayendo un evangelio barato, un islamismo barato ahí. Y eso en realidad no es evangelio de Jesucristo, hermano. Cuando uno va a predicar el evangelio de Jesucristo, uno predica de la palabra de Dios. Uno predica de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es todo. Pero ellos utilizan esa lectura inicial como base fundamental de 1 Corintios capítulo 9, que es la base fundamental de ellos para decir que está bien en mezclar el cristianismo con el islamismo. Vamos a leerlo de nuevo y vamos a ver qué es lo que sucede en esta porción bíblica del capítulo 9 de 1 Corintios. ¿Cuál pues? 1 Corintios 9:18. ¿Cuál pues es mi galardón? Déjame sacar esta cosa de aquí. ¿Cuál pues es mi galardón? Dice Pablo, ¿verdad? Que predicando el evangelio presente gratuitamente, el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos, para ganar a los judíos y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. Y a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¡Wow! Y si nosotros tomamos esa porción bíblica así nada más, simplemente esos versos bíblicos, y le damos interpretación por lo que uno supuestamente está leyendo ahí. ¿Qué es lo que ellos están haciendo? Bendito el nombre del Señor, aleluya. Que es que ellos toman esa porción bíblica y ellos la segregan, la sacan aparte y hacen una doctrina o hacen doctrina de ella y comienzan a utilizarla sin tomar en consideración el contexto de la palabra del Señor, que es como verdaderamente uno hace una buena hermenéutica. Ellos dicen que el apóstol Pablo se hizo siervo de todo. El apóstol Pablo se hizo siervo de todo. Y para comenzar, si nosotros leemos detenidamente, en ninguna parte menciona lo que casi todo el mundo dice, de que Pablo se hizo a los judíos judíos y como a los griegos griegos. ¿A dónde menciona a los griegos ahí para empezar? Así que a los griegos eso lo vamos a sacar para un lado porque eso ni siquiera los menciona. Y todo el mundo, usted lo escucha por ahí predicando también, hasta entre nosotros mismos, que él se hizo a los judíos judíos y a los griegos griegos. Pero eso no está ahí. Aquí lo que dice es lo siguiente: a los judíos, a los que están sin ley y a los que están bajo la ley. Son las tres porciones que menciona esta porción bíblica. Tenemos una porción bíblica que no puede ser interpretada en forma aislada o por sí misma. Este es uno de los errores más grandes que puede cometer y que hace todo aquel que trae una falsa doctrina. Ese es el fundamento de una falsa doctrina. Sacan un verso bíblico
o sacan una porción bíblica y hacen una doctrina de ella sin tomar en consideración, aislándola. Y eso es lo que están haciendo esta gente, aíslan esta porción bíblica para sacar una falsa doctrina o una falsa enseñanza. Han tomado 5 versos bíblicos, si usted los chequea ahí, unos 5 versos bíblicos, y los han segregado aparte. Y eventualmente hacen esa falsa enseñanza, rompiendo todas las reglas de interpretación de hermenéutica que son las que se deben de utilizar, utilizando el contexto, el mensaje que Pablo habló. El mensaje que Pablo habló aquí, con este mensaje en el capítulo 9, en realidad abarca 3 capítulos, no 5 versos bíblicos nada más, sino 3 capítulos. El capítulo 8, el capítulo 9 y el capítulo 10. Y para usted entender lo que dice en esta porción bíblica de 1 Corintios capítulo 9, del verso 18 en adelante, esos 5 versos bíblicos, por obligación tenemos que incluir el capítulo 8, el capítulo 9 y el capítulo 10 para poder encontrar el contexto. Todo el mensaje está en una porción de 73 versículos, 73 versos bíblicos que forman el contexto o la base para la interpretación de estos 5 versos. No vamos a entrar en todo, hermano, porque si no nos salimos de aquí esta noche y verdaderamente tenemos el tiempo corto, pero vamos a ver entonces practicando lo que se hace en una buena hermenéutica, que es que tenemos esta porción bíblica y necesitamos por lo menos 2 bases bíblicas adicionales para poder entenderla bien. Así que aquí el apóstol Pablo no está diciendo que él se hizo ni judío, ni se hizo sujeto a la ley, ni se hizo débil. Eso no es lo que él está diciendo ahí. Si usted lo lee detenidamente, usted dice que la expresión exacta que utilizó el apóstol Pablo es: me he hecho a los, punto, a los judíos. Me he hecho a los judíos. No que yo me hice para la religión judía, ni yo me hice débil para los sujetos a la ley, para los sujetos, para ellos. Yo me hice sujeto a la ley, absteniéndose de muchas cosas simplemente para no provocar un disturbio entre ellos y poder predicar el evangelio. Siempre y cuando a lo que él se esté sujetando, a lo que él se esté privando a sí mismo, no sea algo que lo lleve a pecar. No es que él se está sujetando a la ley, porque dice el mismo apóstol Pablo que el que sigue la ley de la gracia ha caído. Por lo tanto, él no está haciéndose de la ley, sino él se está sujetando a ciertas cosas para él poder predicar el evangelio, cosas que no le impiden a él, ni que tampoco ni le quita ni le da, y no está haciendo falto a la palabra del Señor. Para los que son sujetos a la ley y a los que no tienen ley, para ellos yo me encontré a su, como decir, yo me encontré a su nivel para alcanzarlo. En otras palabras, ellos tendrán algunas costumbres y tendrán algunas cosas que para mí ni me quitan ni me dan. Ejemplo, nosotros sabemos que para los judíos el comer ciertas comidas que son inmundas, esas comidas para ellos ni siquiera la tocan. Y el apóstol Pablo dice, bueno, si yo llego allí y me tengo que sujetar a no comer lo que a mí me gusta, a no comer lo que yo como, a no hacer lo que yo hago, yo me sujeto simplemente para ganármelos a ellos. ¿Por qué? Porque sujetándose no está rompiendo la palabra del Señor ni está cometiendo pecado. Él no se está sujetando a la ley ceremonial ni a ese tipo de cosas, bendito el nombre del Señor. Él simplemente lo que está es aplicando la ley del amor por su hermano.
no haciendo cosas o no entrando dentro de ciertas cosas simplemente para poder ganarse al hermano, para poder ganarse a aquel judío, aquel que está bajo la ley o aquel que no tiene ley. Para podérselo ganar, entonces él dice, bueno, pues yo voy a llegar aquí, lo que voy a hacer es que no le impongo la ley ni le bajo con el marrón, porque simplemente yo tengo que hablar con esta persona y evangelizarlo, porque este ni ley tiene. Entonces bajo a su nivel y no me quedo intelectualmente acá arriba, porque si me quedo acá arriba lo que va a hacer es que se me va a perder. Se me lo va a llevar el diablo y eso no es lo que él quiere. Vamos a 1 Corintios capítulo 8, verso 10. En el capítulo 8, verso 10. Y vamos a ver qué dice, porque vamos a ir a un verso, a una porción bíblica del capítulo 8 y luego vamos para una porción bíblica del capítulo 10 y así podemos tener tres referencias. La del capítulo 9, que es la que ellos utilizan, y vamos a ver los contextos en el capítulo 8 y en el capítulo 10. Ajá. Mire, vamos a comenzar en el capítulo 8, en el verso 9. Pero mirad, que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Ya tenemos algo que te está hablando aquí en el capítulo 9. Que no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, o sea, si tú sabes, si Cristo te iluminó y tienes conocimiento, sentado a la mesa de alguno de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. O sea, yo me voy a bajar al nivel de ellos, simplemente para predicarle la palabra, pero no me voy a sentar con ellos a comer los sacrificados de los ídolos. O sea, yo no me voy a hacer como ellos, yo no voy a participar de lo de ellos, yo no voy a hacer, simplemente yo me voy a abstener. Por amor a mi hermano, por amor a aquel a quien le estoy predicando la palabra, yo me voy a abstener para que ese no se caiga ni se pierda, para yo no ser de tropezadero. No es lo que dice este movimiento, que agarran esto aquí y que él se hizo parte de ellos y que por eso uno puede ser tanto una cosa como la otra. Y por el conocimiento tuyo, estamos en el verso 11, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Qué distinto a lo que están predicando esta gente, que el apóstol Pablo se hizo como ellos y que se hizo parte de ellos, practicando lo de ellos, y que por eso nosotros de esa gente pueden coger y ser musulmanes y ser cristianos a la misma vez y adorar el mismo Dios supuestamente, cuando verdaderamente el contexto lo que está diciendo aquí, si yo me tengo que abstener por amor a mi hermano, yo me voy a abstener simplemente para que él pueda ser salvo, para no servirle de tropezadero. Vamos entonces al capítulo, donde estamos, en el capítulo 10, antes de entrar ahí, aplicando la ley del amor, siempre y cuando no esté cometiendo pecado contra Dios. Yo me voy a sujetar, fue lo que escribí aquí en el bosquejo, yo me voy a sujetar a la debilidad de mi hermano, pero ganándomelo para Cristo, no participando de su pecado, no participando del pecado en que pueda estar envuelto. Si mi hermano se sienta a tomarse, y por ahí también tenemos el video, que cuál fue el vino que hizo Jesucristo, vea lo que está ahí también en YouTube, lo tenemos.
y mi hermano se sienta, o mi amigo se sienta a tomarse su chelita, a darse su traguito, y yo me le puedo acercar y me siento con él para predicarle a Jesucristo, yo no me tengo que dar la chelita para predicar a Jesucristo. Ni tengo que coger y tomarme el palito con él para predicar a Jesucristo. Ni me voy a ir a meter a la barra tampoco para predicarle a Jesucristo, porque yo lo espero afuera. Y si me lo encuentro, póngale que sea un restaurancito de eso, ¿verdad? Que también sirve bebida, que a veces uno se va a hacer una comidita y me lo encuentro allí y le puedo hablar de Jesucristo, yo le hablo de Jesucristo, pero no voy a ser partícipe del pecado en el cual mi hermano se encuentra, porque aquí el Chrislam lo que quiere es que sean partícipes de esos pecados y tener una mezcla ecuménica todos juntos, hermano, y eso es una aberración a la palabra del Señor. Eso no sirve. Eso no puede ser así. A ver, ¿por dónde voy aquí en el bosquejo? Se me pierde. Tenía más páginas que lo que usted se puede imaginar. En 1 Corintios capítulo 10, ya estamos terminando. Esta es la última porción bíblica que vamos a tocar y ya con esto cerramos. 1 Corintios capítulo 10, versos 13 al 15. Mire bien. Porque es que tenemos que utilizar por lo menos esa porción bíblica que ellos utilizan y dos más para poder hacer doctrina. Dice aquí, en el capítulo 10, verso 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, por lo que te acabo de decir, cuando dice por tanto es por lo que te acabo de decir, amado mío, huid de la idolatría, como a sensatos les hablo, juzgad vosotros lo que digo. Estamos expuestos a un montón de cosas en el Evangelio de Jesucristo. Cuando vamos a predicar la palabra, hermano, cuando usted se va de misiones, nosotros estamos expuestos a un sinnúmero de cosas terribles. Hermano, pero nosotros no tenemos que ser copartícipes y tenemos que entender que cuando una tentación como esa llega a nuestra vida, es una tentación humana. No va a ser una tentación super espiritual donde yo tenga que decir no, porque la tentación fue tan grande y fue tan poderosa y todo, que yo hasta me caí, yo no pude resistir. Hermano, si no pudiste resistir, quizás estás metido en el lugar donde Dios no te llamó. Porque dice aquí bien claro que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Si viene uno y tiene que estar trabajando un ejemplo con esta gente, yo no tengo que convertirme en musulmán para predicarle a los musulmanes. Yo no tengo que convertirme en budista para predicar a los budistas. Ni tengo que meterme a practicar lo que ellos practican, ni lo que ninguno otro practica. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Ni juntarme en lo que ellos practican, ni estar siguiéndole el pasito a lo que ellos practican, ni a lo que ellos predican para yo predicar a Jesucristo. Solamente con el poder de la palabra y el fundamento de la palabra del Señor, nosotros simplemente llevamos la palabra y hacemos nuestro trabajo, y el Espíritu de Dios, que conoce toda mente y todo entendimiento, el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad, y el que hace lo que tiene que hacer, porque nosotros solamente sembramos la semilla, y el que hace la transformación se llama Jesucristo. Y yo no le voy a predicar a nadie, ni le voy a decir a nadie, quédate tú ahí siendo islámico, siendo budista, siendo testigo de Jehová, siendo lo que sea. Vea la serie completa, y todavía esto no ha terminado porque vienen unas cuantas más.
que yo sé que el pastor ya viene por ahí con eso. Yo no tengo que decirle quédate ahí, al contrario. Si conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Conoceréis la verdad, y la verdad nos va a hacer libres. Y para ser libres tienen que salir de donde se encuentran, aceptar a Jesucristo como único y exclusivo Salvador de su alma, de su vida, para entonces recibir esa salvación. Y esa fe viene de parte de Dios. Esa fe para aceptar a Jesucristo viene de parte de Dios. Nosotros no podemos estar mezclados entre dos aguas. Si un problema había en el tiempo de los corintios es que había un sinnúmero de idolatría, un montón de cosas que no vamos a entrar en detalle, hermano. Porque si no, mira, la información es tanta que nosotros estuviéramos aquí por lo menos 2 o 3 horas hablando sobre esto. Pero le voy a decir una cosa. Si Dios te llamó, habla. Si Dios te llamó, predica. Si Dios te llamó, haz lo que tienes que hacer. Y no tienes que seguirle el jueguito a nadie. Lo que hay que seguirle a la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Eso del Crislam es una basura del diablo. ¿Cómo que están mezclando la palabra del Señor con versículos bíblicos de la palabra, con porciones del Corán para simplemente decir que es el mismo Dios? Eso es mentira. Véase el video de la semana pasada, porque soy cristiano pentecostal y evangélico y no musulmán. Y usted va a entender por qué. Bendito el nombre del Señor, aleluya. Así que esto es simplemente un estudio sencillo sobre por qué somos cristianos pentecostales evangélicos y no Crislam. ¿Por qué? Porque ya se está comenzando a mover por ahí. Y como se está comenzando a mover por ahí, hermano, está la gente diciendo que es lo mismo, que se puede hacer, que es el mismo Dios, que es lo mismo y que todo es igualito y que no hay ningún problema y que los musulmanes y nosotros y Crislam y todo es lo mismo. Y eso es mentira del diablo. Dios no se casa con nadie para salvarlo. Dios simplemente salva porque pone el arrepentimiento en nuestros corazones. Bendito el nombre del Señor.